Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy estamos aquí con una invitada muy especial, es la doctora Milagros Bello. Ella es curadora y también es mentora de artistas. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable de esta entrevista, muy agradecida. Bueno, nos ha llamado mucho la atención ver que la señora doctora Milagros ha sido una parte fundamental en el lanzamiento de muchos artistas y pues en esa curaduría que hace y esas expresiones que evocan mucho a lo que es la parte artística de general del mundo, porque en realidad pues hay mucha gente que de pronto ve el arte de una forma y hay otros que ven de otra forma. Pero comencemos con algo muy importante. Es algo sencillo, pero que a usted nos puede explicar, pues nos puede decir algo muy sencillo que usted ve la persona común y corriente, ve la obra de arte y pues sencillamente, simbólicamente no sabe qué es. Entonces yo preguntaría, ¿qué es el arte? Sencillamente. Mira, es muy importante tu pregunta y muy al grano porque es lo que la gente siempre tiene en la mente, que es una obra de arte y cómo entenderla. Sin embargo, por razones de que mucha gente no me conoce, voy a pasar primero a hablarte un poquito qué es lo que yo hago, quién soy aquí en Miami. Yo soy venezolana y vine a los Estados Unidos hace 23 años a dar clases aquí en la universidad, en Florida International University y en Florida Atlantic University. Allí di clases en Miami por 14 años y igualmente abrí un espacio curatorial que me permitió lidiar y crear la posibilidad de que los artistas expusieran en el medio de Miami de la mano de una curadora. Mi trabajo de profesora se unió al trabajo de curadora, de crítico de arte igualmente, y yo pertenezco a la Asociación Internacional de Críticos de Arte, capítulo de Venezuela. Nací en Venezuela, aunque soy ahora americana, venezolana, americana. Y de alguna manera mi inquietud desde que yo me gradué en mis estudios de doctorado, que los hice en la Sorbona en París, era responderme yo misma qué era el arte. Eso fue mi meta a través de toda la manera en cómo me tuve que mover en la universidad y hacer todos los estudios. Era, ¿qué es una obra de arte? ¿Qué esconde una obra de arte? Y la obra de arte, yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que puede asistir a mis exhibiciones, la obra de arte primero es producto de un humano, de un ser que tiene algo que expresar, que tiene algo por dentro que comunicar, que tiene una sensibilidad hacia algún aspecto de la vida, hacia algún elemento que tenga, que lo toque y que tenga importancia dentro de su propia vida. El artista trabaja con mitologías personales, así se llama. La mitología personal es las cosas que te mueven a ti, que mueven al artista, que lo mueven desde que nace o desde que estudia o desde que está en su entorno. Y el artista, como ser humano, va creando una serie de experiencias. Y a través de los estudios y a través de toda su preparación profesional como artista, él va creando la posibilidad de comunicar todo lo que tiene por dentro a través del aprendizaje y el uso de las técnicas que estudia en la escuela de arte o en la universidad. Por eso es importante, entonces el proceso es el arte es espíritu, pero el arte también es técnica. El arte es espíritu porque el artista es un ser que lleva combustiones, volcanes, elementos que están adentro, que producen en algún momento una necesidad de ponerlo en una tela, en una escultura, en cualquier material, en un dibujo, en un grabado. Sin embargo, es muy importante decir que tiene que estudiar. El artista tiene que tener una formación, bien sea formal en una universidad, pero tiene que tener por lo menos estudios, acceso a técnicas, a conocimientos, a la historia del arte, quiénes son sus antecesores, quiénes son los artistas que han dejado un legado, quiénes son los artistas que están contemporáneamente dejando nuevas voces, nuevas maneras de hacer el arte. Ese es como, digamos, el segundo nivel, la técnica en la formación. Y el tercer nivel es que el arte como tal es sociedad. Es decir, el arte que hay ahorita, que se produce en el siglo XXI,
no es igual al que se produjo en el siglo XVIII o en el Medioevo, en el Renacimiento, porque las sociedades eran totalmente diferentes. Tenían totales maneras de moverse económicamente, culturalmente, en las ciudades, en las maneras de vivir, en un convento, en un monasterio para el Medioevo, o en el Renacimiento, en aquellas nuevas ciudades que estaban naciendo desde la nada, sin técnicas, con la peste negra. Es decir, todas las sociedades tienen unas características que van a moldear ese espíritu del artista, esa técnica y esa manera en que la sociedad va a producir un tipo de obra que se llama obra de época, obra histórica, obra de un periodo específico. E igualmente una obra de una geografía, un artista que ha vivido toda la vida en Harlem, en el Harlem de antes, como comunidad afroamericana, no va a moverse igual que un artista que nació en California o un artista que nació en México o un artista que nació en Guatemala en los años 60 o ahorita, que nació en el 2002 y está preparándose. Las sociedades hoy en día son sociedades digitales, son sociedades que están llenas de tecnologías invisibles, donde la internet y la comunicación instantánea y hoy en día el chat GPT, que es también la inteligencia artificial para producir textos e imágenes, ha cambiado la manera, o el WhatsApp, o la manera de comunicarse instantáneamente con una gente en Australia, estando uno puede ser en Medellín, como estás tú, o en cualquier otra parte, y tener esas conexiones instantáneas que antes no existían. Entonces, el arte es espíritu, el arte es técnica, formación, estudio, y el arte es historia, época o sociedad. Entonces, el artista y el arte, cuando produce una obra de arte y uno la ve, lo primero que uno tiene que hacer delante de una obra de arte es quedarse 10 minutos mínimo para saber que la obra le va a hablar, que los elementos visuales que uno está viendo en esa obra van a empezar a hablarle a nuestro cerebro y a nuestra alma y van a empezar a crear preguntas hasta disgusto o gusto o cercanía o rechazo. La obra se vuelve viva cuando uno como espectador la ve más de 10 minutos, tiene el tiempo y la dedicación de poder oír la obra a través de su visión y de los elementos de impacto que tiene la obra. Entonces, para cualquier persona que está delante de una obra, dice que es el arte, primero tiene que dejarse llevar porque la obra esté allí y navegar dentro de la obra. Y después van a empezar a surgir interrogantes. Bueno, ¿y por qué tanto amarillo? ¿O por qué tanta textura la obra? ¿O por qué usó madera en vez de utilizar el aluminio en una escultura? Entonces aparecen elementos donde el espectador, donde la persona que ve, va a necesitar un poquito más de investigar o de indagar, si bien sea en Google, en Internet o en un catálogo, o al mismo artista preguntándole, o al galerista, o al director de sala de un museo, y que por qué esa obra utilizó madera. Entonces ahí donde viene no solamente la visión de la obra para entender qué es, sino un poco la información de la obra para ver qué fue lo que el artista hizo. Y ahí entra muy importante como paso el que el artista cuando se profesionaliza escriba o lo que llama uno una declaración de artista. ¿Por qué hizo la obra? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Por qué la textura? ¿Cómo trabaja dentro de su manera un elemento y no otro? ¿Qué elementos detonaron esa creación? ¿Cómo fue su vida respecto de esa obra? Entonces, no es que va a contar, bueno, que cómo le fue con la abuelita, no, pero va a contar en un momento dado cómo a lo mejor se consiguió un profesor que le dijo, mira, profesor en su primaria, y le dijo, mira, ¿por qué no exploras más esto? Métete en una escuela de arte. Entonces hay gente que puede ayudar y detonar y guiar al artista para que se vuelva artista. Y después vienen otros procesos. Yo no sé si te contesté eso, pero la obra es una entidad viva. Ok, bueno, tenemos una inquietud bastante importante y es referente a lo que es cómo se crea o qué componentes puede tener una obra de arte para ser obra de arte. O sea, más o menos, qué puede ocurrir si de pronto comienza uno por un dibujo o qué. O sea, cómo puede ser esto para que llegue a ser una verdadera obra de arte.
Cuando el artista empieza su obra, tiene que empezar primero a buscar por dónde quiere expresarse, qué técnica, qué material va a utilizar. Hay artistas que no les gusta dibujar, hay artistas que no les interesa un papel, les interesa una masilla para moldear, o les interesa a lo mejor un cincel y un martillo empezar a trabajar la piedra, o empezar a trabajar una talla de madera. Depende, esa es la indagación de que todo ser humano cuando está buscando sus partes creativas tiene que hacer su indagación interior. ¿Qué quiero? Y de allí buscar el sitio donde pueda formarse, donde le den técnicas, le den información y le den prácticamente el conocimiento para que crezca. Nadie toca un instrumento por oído y eso hay que tenerlo claro. Uno lo puede tocar porque tiene talento, pero llega un momento que los sonidos que va a producir con ese instrumento se estancan. Igual pasa con el artista. Si el artista no va más adelante y se mete a estudiar arte, o a buscar a alguien que lo forme, puede ser también en el taller de un artista y pasar años formándose, como era antes en el medioevo, en Renacimiento, la gente se formaba en los talleres de otro artista. No existían escuelas de arte ni universidades, esas eran las escuelas de arte, pero siempre tiene que haber un mentor, un director, un doctor que lleve a ese artista a formarse, a crecer y a moldearse y a crear una sustancia dentro de su obra. Bueno, me parece muy, muy nutriente todo esto. De todos modos, vamos a compartir una pantalla y vamos a charlar un poco de lo que es esta parte. Bueno, aquí vemos, vamos a... Aquí vemos una obra, si quieres que te hable de ella, esto es Sí, una obra correcto. de Meg Coburn, es una artista americana, una de las artistas con las que yo trabajo en este momento, donde podemos ver elementos que nos impactan. No es ver un árbol o ver un paisaje o ver un desnudo, sino ver algo que se sale más allá de esos elementos. Y de alguna manera, aquí Meg Coburn, que es una artista que trabaja las tendencias del surrealismo contemporáneo, donde ella saca sus temas de sueños. Los sueños forman parte, ya ella tiene una metodología de utilizar como fuente de trabajo las imágenes que le vienen en sueño. Entonces fue un sueño que ella tuvo sobre dientes y de alguna manera al tenerlo, ella lo informa, lo recrea, lo enriquece con otros elementos que no es solamente poner unos dientes en una obra. Entonces, ¿cómo lo enriqueció esta artista? Ella investigó cuál era el concepto de los dientes, por ejemplo, en el medioevo, y qué creía la gente cuando tenía una caries. Entonces, la imagen donde están esos pequeños seres como dando vueltas es una imagen de las creencias de la cultura occidental en el medioevo, de lo que significaba las dientes, que la gente tenía pequeños demonios y pequeños gusanos dentro del diente cuando se supone que el diente le dolía. Imagínate, hoy en día uno sabe que es una bacteria, etcétera, pero en ese momento la gente vivía. Entonces ella está trayendo creencias de otros momentos y nos lo está trayendo para que nosotros aprendamos. Por supuesto, esto es muy importante porque ella lo ha escrito y uno lo puede leer. Y ahí es donde uno mira una obra y se queda en impacto, dice, ¿qué significa esto? Significa elementos que uno tiene que ir más allá, leer, buscar qué dijo, qué escribió la artista. En el lado derecho son las creencias de que habían demonios, y son las creencias asiáticas de que en el diente, cuando había una caries, lo que la persona tenía eran demonios metidos adentro. Entonces es interesante porque ella retrotrae desde el pasado creencias y sus dientes, que fueron un sueño, los transformó en un elemento simbólico más allá de su sueño. Y lo que escribió debajo en el fondo, arriba se llama tooth worm, o sea, gusano metido en el diente, pero abajo lo que ves son, en el fondo, ves escritos babilonios de poesías de Babilonia sobre lo que significaban los dientes. Entonces, fíjate, una obra que pueden hacer del inconsciente colectivo, del inconsciente de ella, como dijo Freud, aparece enriquecida con su investigación porque ella está formada. Entonces ella dice, yo no voy a poner nada más que unos dientes, o sea, no llego a ninguna parte. Entonces, cuando uno mira la obra, por eso les puse esta obra extrema,
para que vea, y fíjate que ella no hizo una representación perfecta del diente, eso es una decisión también de ella de cómo crear un dibujo sencillo, simple, Una donde no hay referencia. detalle. Es una referencia y no una fotografía de la obra. Eso es Exacto, Meg Coburn, que es una artista contemporánea trabajando en estos momentos. exacto. Bueno, aquí vemos también otra muy importante que parece pues que tiene, es como que una ficha de dominó que van, yo la veo desde aquí, como si estuviera Claro. mirándola desde arriba. Ajá, sí. Bueno, desde arriba pudiera ser trayectoria. Esta obra se llama Caminos. Es una obra de un venezolano que se llama Ricardo Carbonell. Y esta obra tiene fundamentalmente dos elementos importantes del nuevo collage contemporáneo. Primero, Ricardo Carbonell, todas esas líneas que tú ves ahí son tapes eléctricos recortados, pegados uno a uno, muy laboriosamente con la mano y con pinzas para crear esa especie de ritmo, como si fueran las estelas que deja una hormiga cuando camina en la arena. Entonces, visto desde arriba, por supuesto, como dices tú. Y lo que tú ves en el fondo son etiquetas que el artista de diferentes momentos que él ha vivido en su vida, que las colecciona desde hace 20 años, y son las diferentes etiquetas que él ha coleccionado y que luego va colocando en cada una de sus obras. Esto es lo que uno llama a nivel técnico el collage contemporáneo. Hay muchos collages desde Picasso en adelante y el collage tiene fundamentalmente esa característica de que el artista puede entrecruzar elementos de su vida a través de recortar y pegar. Collage es pegar. Entonces es interesante porque si uno, claro, no le puedes hacer ahí un close-up, pero uno consigue etiquetas allí de productos, como es venezolano, productos que han desaparecido, como viaja mucho, él, bueno, recoge también etiquetas en Europa, en Nueva York, muchas veces recoge la de las maletas. Entonces cuando uno se acerca a la obra en close-up y lee cada una de las etiquetas, es como que si el artista lo lanzara uno a diferentes mundos, a diferentes universos. Si somos venezolanos, el artista ya, la persona que ve la obra se identifica. Si no, pues nos preguntamos, porque muchos dicen, por ejemplo, dulce de leche y ponen el nombre, porque él recorta las etiquetas de cada uno de los productos de consumo y de cada uno de los productos que nosotros hemos utilizado que consideramos basura y consideramos desecho. Él los resguarda y los crea como en un mapa de evocaciones de las cosas que un ser humano puede vivir. Yo una vez estaba con él en su casa y abrió un queso y yo iba a agarrar el paquete para botarlo y me dijo, no, 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 yo lo limpio ahora y eso lo aplasto y eso es parte de la vivencia que tú y yo hemos tenido acá. Y esto entra en una gaveta, en un archivo de hace 20 años y en algún momento yo lo utilizaré en mi obra de arte. Entonces te das cuenta desde dónde viene, de qué universo, cada artista tiene una manera de aproximarse a la obra. En este caso, él recorta, pega, colecta elementos de su propia vida y de otros amigos también le regalan, tiene estampilla, tiene tickets de tren, tiene tickets de autobús, tickets de museo, otros elementos de quesos que han desaparecido, incluso de acá de Miami o de París. Ok, Ricardo Carbonell, venezolano. Este es un artista brasilera, se llama Eliana Barbosa, y esto es una obra muy característica que yo llamo fotografía efímera, porque esto es una obra que nació, la artista es una artista pintora de arte abstracto geométrico, muy dentro del patrón del arte abstracto, y un día ella estaba descansando de la obra, que le había echado la primera capa de fondo, y ella ve la lata de pintura con la cual ella había pintado el trasfondo de la tela y dice, ¿qué se me ocurre para descansar? Voy a agarrar un pincel y con mi pincel sobre la superficie de esa lata de pintura, que es líquida, voy a colocar allí alguna figura. Esta ya tiene mucho tiempo. Ese es un método que salió de la invención del momento artístico que el artista descubre aquello que le pasa, donde iba ella a descansar y a jugar con la pintura y le sale una cara. Hizo una cara y la cara se disolvió inmediatamente en la pintura. Inmediatamente se disolvió porque es líquido sobre líquido, pero ella antes de que se disolviera le tomó la foto con el teléfono y la guardó y así siguió haciendo. Y un día me la enseñó, yo como curadora le dije, trata de llevar esto a otros niveles, llévalo a otro nivel.
o sea, mantenerlo como una práctica artística, no solamente la pintura. Entonces se dedicó que cada vez más, cada día, hacía diferentes figuras. Y esta figura que salió es la explosión de la naturaleza, de la primavera. Esto es como una Sí, especie de flor, pero si tú una la flor. ves, es una flor que tú la ves, tiene diferentes verdes, fucsias, rojo, y es porque en cada uno de esos fue el pincel del artista cuando estaba creando esas líneas dentro de la superficie líquida de la pintura. Entonces, líquido sobre líquido. Es muy interesante porque es una manera en que ella se quedó asombrada y ahora es parte de su trabajo, no solamente el arte abstracto. Entonces es interesante porque uno va buscando cómo el artista crea de manera inverosímil. Ricardo Eso. Carbonell crea a través del tape eléctrico, ella crea a través de la superficie, y este es otro artista creativo, Sergio Cesario, también de Brasil, donde podemos ver otro elemento. Uno ve esto como un arte abstracto y lo ve como diluido, fotografía, colores que se disuelven entre amarillos, rojos, azules. Y uno se pregunta qué es, bueno, tienes que hablar con el artista. Hoy en día el arte contemporáneo tiene que ser algo sumamente informado. A la gente que ve la obra puede vivirla, disfrutarla, rechazarla, pero tiene que ir más adelante y leer lo que el artista escribió. El artista utiliza esto es a través de software. Esto es una matista. Originalmente era una matista en bruto, que para contar la anécdota de su abuela, y de alguna manera esa matista era el factor de amor que lo unía a él con esa abuela que le regaló la matista. Un día le toma la foto y él trabaja arte digital y lo mete y lo empieza a disolver y empieza a pintar con la tableta, en la tableta dentro de diferentes software, y empieza a crear una obra que dejó de ser una matista. Y se creó un elemento que parece un mapa, que parece una Eso. floración, o sea, aparecen mares. Entonces, de la obra realista, el artista a través de las técnicas puede llegar a una obra imaginaria, donde lo que domina es como una poética del color. Aquí yo no Correcto. tengo que ver una matista, tengo que ver cómo el color me lleva, me trae, me lanza, me hace pasear por la disolvencia que tiene la obra. Muy importante entender que cuando uno está delante de una obra de arte, uno está delante de una experiencia personal, única. Cuando uno ve una obra de arte, uno tiene delante un universo de enigmas, de misterio. Entonces uno debe abrirse, ser receptivo a lo que la obra le dice, porque un color es la única manera en que uno puede entrar en la obra de arte y nunca la va a olvidar. Una obra de arte donde uno se mete a ver receptivamente qué es lo que le emana, qué es lo que le llega, qué es lo que más le impacta. Cuando uno está delante de una obra de arte, pregúntense, ¿qué es lo que más me llamó la atención de esa obra? Y por ahí se meten, y por ahí buscan, y por ahí navegan, y por ahí preguntan también. Porque si está el artista o el galerista o el curador, hay manera de preguntar, pregunten, busquen, lean, porque es la única manera en que la obra se revela y abre sus misterios para todos nosotros. Bueno, me parece bastante informativo, bastante, bueno, he quedado un poco impresionado porque en realidad pues pensábamos que era algo supremamente sencillo, pero vemos que hay una profundización acerca de lo que es el arte. Mucha gente lo ve bueno, dice cosas que de pronto no, ni por ahí, como por decir que yo estaba diciendo que estaba viendo una ficha de dominó de arriba hacia abajo y vamos a ver que era una conexión eléctrica que realmente conecta una cosa con otra. Entonces, doctora Milagro, es muy importante de pronto saber qué clases de artes predominan en Estados Unidos, en Miami, qué clase de arte se puede observar en estas ciudades que son un poco más como avanzadas a nivel de arte. Me refiero a que existen muchas técnicas de software, como usted decía, y muchas técnicas de punta. El arte hoy en día en los sitios avanzados, como tú dices, que son, bueno, las ciudades grandes, pues lo que hay es mucho acceso a la información y lo que domina es el espíritu libre de la creación. El espíritu libre de la creación significa que el artista puede trabajar desde el barro
y hacer esculturas inmensas en barro, que antes decían, no, barro no es arte, o textiles y crear inmensas esculturas, instalaciones cayendo con telas cortadas y con colores y con un concepto que a lo mejor atiende a lo femenino, o crochet igualmente. Entonces, arte que antes no se consideraba arte, se considera artesanía, hoy en día no lo es. Eso es uno del espíritu libre que se acepta. Se aceptan otras corrientes de arte en estos centros donde se abre las puertas a esos nuevos lenguajes que antes eran considerados inferiores o que no eran arte. Y por otro lado, una gran diversidad porque el arte digital y las tecnologías de punta y los programas de tecnología de punta o software, como yo los llamo, son inmensos, infinitos. Y aquí hay una fluidez del Internet y del acceso muy grande. No digo nada más que Miami, en todas partes, en otras ciudades. ¿Y qué es lo que hace el arte que se mueva? La posibilidad de que los museos y de que las galerías y de los centros de arte, los centros institucionales, le abran las puertas y le están abriendo las puertas a esas nuevas elementos, a esos nuevos lenguajes que aparecen. Es la libertad de creación. No hay una corriente específica ni hay una academia obligada de que el artista tiene que dibujar la mano como la hizo Leonardo da Vinci. No tiene a lo mejor que saber dibujar, pero tiene que saber expresar y tiene que ser sólido y consistente en que su obra, si ese es un tema que lleva por dentro, ese tema lo debe mantener, no importa cuál tema. Hay gente que tiene un tema que son los nativos o que son los garimpeiros que están destruyendo el Amazonas. Hay otro que tiene otro tema que es la feminidad o la mujer sufriente. Pero los temas es lo único que sostiene y protege al artista de que pueda ser reconocido. La consistencia de mantener sus temas y de mantener su técnica. No hay una noción de estilo obligado, no hay una noción de tema obligado. Antes los temas eran, bueno, el desnudo o el paisaje o la naturaleza muerta o el arte abstracto o el arte surrealista o el arte fovista o el cubista. Hoy en día no hay necesidad de estar alineado a un estilo o a un método, lo que es que esté alineado en la solidez interna de cómo el artista tiene que crecer buscando dentro de sí mismo y siendo serio en cómo va esa cosa que tiene por dentro, llevarla a una técnica que la pueda sostener y formarse dentro de esa técnica. Correcto. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Ha sido bastante ganador, por decir algo, muy nutritivo, muy agradable estar contigo. Bueno, entonces resulta que hay unos estudiantes que tienen algún problema. Ya nos quedan casi como 2 minutos, pero ahí tienen problemas para crear una obra de arte. De pronto no están de acuerdo o piensan que no les salió como debiera ser. Entonces, ellos, ¿qué podrían hacer al respecto? ¿Qué recomendación haría al Que respecto? continúe, que crean en sí mismos, que crean en lo que están haciendo, aunque todo el mundo se los rechace, porque generalmente las cosas que son nuevas, la gente las rechaza porque no las conoce. Entonces, la fortaleza de mantenerse en el camino, no importa lo que sea. Cuando Picasso creó el cubismo, todo el mundo le dijo que estaba loco, que era eso, que eso no era arte. Cuando Van Gogh creó todo ese elemento del uso de los colores, bueno, ni lo consideraban arte. De hecho, vendió una sola pintura en su vida. Y creo que fue el hermano que era dealer que lo ayudó. Entonces, eso no, lo importante es la seriedad interna que el artista tenga. La seriedad y la creencia seria en que se compromete a seguir su camino por donde él quiere ir. Por ahí y pasar años ahí. No es que años, porque el arte es largo, porque el arte es toda la vida. El arte no es de un día para otro, ni de que voy ahorita y me van a reconocer. A lo mejor ni lo reconocen. Entonces, los artistas que están en este proceso tienen que ser capaces de mantener su interioridad y de estudiar y formarse para que esa interioridad crezca. Exacto, muy correcto. Bueno, ya para terminar, ¿qué se puede decir de este programa, Jaime, de los Artes Sin Límites? Bueno, yo creo que es un programa muy informativo que difunde, que conecta, que crea diálogo y que puede ayudar a la gente a crear comunicación en la comunidad contemporánea del arte. Esa es tu labor.
Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos todos los domingos con muchos más temas de arte nacional e internacional. Entonces, pues estamos la próxima.